Buenas noches, estimado auditorio. Estamos abriendo el año con un personaje que viene de la administración pública, nuestro maestro y magistrado Alberto Gándara Ruiz Esparza, con el tema responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Bienvenido, magistrado, buenas noches. Muchas gracias, Miguel. ¿Cómo está? ¿Cómo le fue de fin de año? ¿Cómo está iniciando este 2020? Excelentemente, feliz año a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Shell, Alma. Gracias. Aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias. Pues Alma nos va a hacer el favor de hacer una breve reseña de su currículum. Agradecemos el tiempo que nos ha dedicado para este programa. Él viene del Estado de México. Y bueno, pues la expectativa de este tema esperamos que sea de su agrado. Muchas gracias. Adelante, Alma, por favor. Gracias, maestro. Pues muy buenas noches a todos y un gusto estar con ustedes nuevamente. El maestro Alberto Gándara Ruiz Esparza es licenciado en Derecho y maestro en Administración y Políticas Públicas. Actualmente está trabajando para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y también cuenta con experiencia como abogado postulante en despacho jurídico de consultoría y contencioso, especializado en responsabilidades administrativas de los servidores públicos, asesoría y atención de auditorías y procedimientos disciplinarios. Cuenta también experiencia en docencia como maestro de universidad y profesor de posgrado, así como autor de 3 diferentes libros. Bienvenido. Muchas gracias, Alma. Gracias por la presentación. Maestro, ¿nos podría dar un ejemplo de qué serían o qué son las responsabilidades administrativas? Bueno, mira, las responsabilidades administrativas es el ius punendi del Estado para sancionar las infracciones que cometen sus servidores públicos en el desempeño de sus funciones. Básicamente, en un resumen rápido. Ok, maestro, hablando con la antelación del programa, comentábamos de las áreas de oportunidad del sistema anticorrupción en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Nos puede mencionar cuáles serían esas áreas de oportunidad? Bueno, mira, ya un poco más de 2 años de entrada en vigencia de este nuevo régimen, creo que estamos ya en un buen momento para replantear o para plantear cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos para perfeccionar o para mejorar esta legislación. Lo primero que yo planteo sería que reflexionáramos la necesidad de solamente contar con una sola ley general o que cada estado pueda tener su propia legislación. En la actualidad, algunos estados tienen sus propias leyes de responsabilidades y otros están sujetos todavía a la ley general. ¿Qué es lo que pasa con los estados que sí tienen sus propias leyes de responsabilidades administrativas, que han estado legislando cuestiones que no están contempladas en la ley general? Entonces, estas cuestiones pudieran ser controvertidas o pudieran ser combatidas por no estar contempladas en la legislación general. Entonces, el primer punto sería plantear si nos debemos quedar con una sola ley general o si los estados, en función de su libertad y de su soberanía, puedan también legislar sus propias cuestiones en particular. El segundo punto que vale la pena reflexionar si es válido en el sistema anticorrupción y en materia de responsabilidades administrativas es la figura del defensor de oficio. Este defensor de oficio planteado en este régimen nuevo no existía en el régimen anterior. Se retoma del ámbito penal, de la materia penal. Sin embargo, aquí en materia disciplinaria es un tanto cuestionable que el propio Estado, en el ejercicio de su ius punendi, tenga un brazo acusador que cuestiona el actuar de un servidor público presuntamente infractor, y por el otro lado tenga un brazo que defienda a ese servidor público infractor. Es decir, que se ejerzan recursos públicos por un lado para acusar y por el otro lado para defender. Yo creo que vale la pena hacer un alto y replantear esta figura del defensor de oficio para suprimirla de esta legislación, y que quien en el ejercicio de sus funciones cometa alguna falta pueda ser defendido, pero por un abogado particular. Okay. Que pues
de alguna manera cobre sus honorarios y que al servidor público infractor o presuntamente infractor, pues no se le facilite esta defensa que le permita tener, pues, de manera gratuita esta posibilidad, ¿no? Y bueno, sin duda hay otras áreas de oportunidad que hay que replantear en este momento, como lo es, por ejemplo, el que las faltas administrativas no estén a rajatabla divididas en no graves y graves en función de la competencia de las autoridades. En el régimen anterior, una falta no grave podía convertirse en grave en función de las características especiales de la comisión de esta. Entonces creo que este tema vale la pena retomarlo y regresar a ese modelo para que en el Sistema Nacional Anticorrupción, en este nuevo régimen, se puedan convertir faltas no graves en graves en función de estas particularidades. Gracias, maestro. En relación al tema que tiene que ver con nuestro auditorio relativo a que tenemos abogados, litigantes, peritos de diversa especialidad, ¿cuáles serían aquellas recomendaciones que nos podría dar a los peritos y a los abogados con el propósito de que estemos bien enterados de esta ley de responsabilidades administrativas? Bueno, a quien se quiera dedicar a litigar este tipo de asuntos, pues tendría que profundizar en el conocimiento de esta ley para poder ser útil para su cliente. Yo les comentaba hace un rato que la materia de responsabilidades es una materia sumamente especializada y hay algunos abogados litigantes en materia penal o en materia laboral que han querido innovar en este tipo de temas y en defender servidores públicos y no le hallan muy bien. Entonces yo creo que quien se quiera dedicar dentro del ejercicio libre de su profesión a defender servidores públicos debe especializarse, debe conocer no nada más esta ley, esta última ley, sino profundizar en el estudio de todo el origen de lo que es el sistema de responsabilidades en México. Correcto. ¿Y cuál sería la organización o el tipo de comunicación que un profesional que se dedica a esta materia deba de tener por contacto el momento con el perito, con el servidor público? Porque de repente nos han llamado en asuntos donde ya está muy avanzado el proceso judicial y hay veces que no están bien planteadas las preguntas, hay mucha incertidumbre de los objetivos a donde se quiere llegar. Y yo observo como que sí nos hace falta un poco más de comunicación. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que los peritos juegan un papel fundamental en materia de responsabilidades administrativas. Dada la diversidad de conductas en las que se puede cometer una infracción y la diversidad de cuestiones que tienen que ver con la administración pública y con el ejercicio de recursos, los peritos sin duda juegan un papel fundamental en este tipo de procedimientos disciplinarios. Y les pongo un ejemplo. Si es un tema de daño patrimonial, pues tiene que haber un perito contable de por medio en caso de que haya una discrepancia entre lo que dice el auditor, lo que dice la propia autoridad investigadora, lo que dice la propia autoridad sustanciadora, que es la que imputa, y lo que probablemente pueda ser la percepción del propio servidor público acusado. Entonces, pues este peritaje contable puede ser fundamental para determinar temas de daños, cuando los daños a lo mejor están mal calculados o cuando están calculados de manera deficiente, o por ejemplo en materia de obra pública, los peritos que están especializados en los temas de obra también juegan un papel fundamental para determinar si lo que concluyó el auditor especializado en obra pública tuvo un sustento. Entonces, creo que en esta parte los peritos juegan un papel fundamental. A lo mejor todavía no se explora esa circunstancia, pero pues ustedes
y se los comparto a todo su auditorio, pues deben empezar a pensar que es una buena beta de oportunidad para el litigio. Fíjese que en la firma donde yo colaboro hay diversos peritos de algunas otras especialidades y justo para efecto de este programa me comentaban que si podía preguntarle cuál es el trabajo de revisión que hace un magistrado a la luz del peritaje, es decir, si una vez que ustedes tienen el peritaje en su escritorio, profundizan en el análisis del mismo o únicamente con las conclusiones es suficiente. Bueno, les explico rápidamente el tema de la doble jurisdicción que tenemos en los tribunales de justicia administrativa actualmente. La jurisdicción ordinaria es la que revisa la legalidad de las determinaciones de la administración pública. En este caso, en materia de responsabilidades administrativas, los tribunales de justicia administrativa están revisando la legalidad de las sanciones que imponen los órganos internos de control por faltas no graves. Entonces, en vía del juicio contencioso administrativo se pueden revisar este tipo de cuestiones de peritajes, pero también la otra jurisdicción, que es la especializada en responsabilidades administrativas, es en donde el tribunal se convierte en la autoridad disciplinaria y sanciona faltas graves cometidas por servidores públicos o particulares en situación especial. Entonces, también como autoridad disciplinaria podemos tener injerencia en el análisis de estos peritajes. Y por supuesto, en ambas jurisdicciones se tiene que profundizar para determinar el valor de cada uno de los peritajes que presenten las partes. Y en todo caso, si hay discrepancia entre un peritaje y otro, el tribunal está obligado a determinar un peritaje tercero en discordia. Y en ese caso, ¿quién absorbe o quién paga los honorarios del perito tercero en discordia? Bueno, ese es un problema porque ni los tribunales ni los órganos internos de control tienen partidas específicas para cubrir estos gastos. Me imagino que en el momento en el que se dé esa necesidad, se tendrá que solicitar el recurso y tendrá que salir de alguna otra partida para poder cubrir con ese gasto de honorarios del perito. Muchas gracias, magistrado. Tocando ese tema, maestro, hablamos con antelación a esto de los estándares probatorios. ¿Qué estándar probatorio tiene que cumplir la falta administrativa en la ley de responsabilidades administrativas, magistrado? Bueno, miren, yo les voy a dar una opinión muy personal. Hay colegas y hay compañeros estudiosos de la materia, y sobre todo los que están muy orientados a la parte penal, que consideran que para afincar una responsabilidad administrativa se tiene que hacer una auténtica teoría del caso o desarrollar una teoría del caso. Yo difiero de esas posturas. Yo que tengo pues muchos años ya trabajando en esta materia en todos los ámbitos, tanto como autoridad disciplinaria, como litigante y ahora en el ámbito de la justicia administrativa, les puedo decir que para que la autoridad disciplinaria acredite una falta administrativa, no necesita hacer toda la teoría del caso. Necesita tener un elemento muy claro. La falta cometida, que esa falta tenga que ver con las funciones del servidor público, que hay un vínculo, un nexo causal entre la irregularidad y las facultades específicas del servidor público y las pruebas suficientes para acreditar que ese servidor público cometió la falta. No se necesita construir una teoría del caso, se necesita tener las pruebas necesarias y el vínculo que tiene que ver con las funciones que desempeña el servidor público. Maestro, hablando de faltas administrativas, ¿cuáles serían los ejemplos de una grave y una no grave? Bueno, la propia Ley General de Responsabilidades determina en un artículo en específico cuáles son las faltas no graves y en diversos artículos cuáles son las faltas graves. Estas faltas graves, que es otra parte que me faltó complementar, nuestros legisladores las equipararon a delitos, o sea, tienen una denominación estas faltas graves y esta denominación que tienen las faltas graves es muy similar a los tipos penales que están establecidos en el Código Penal Federal,
para los delitos cometidos por hechos de corrupción. Entonces, esa es otra área de oportunidad que necesitamos explorar para convertir estas faltas administrativas graves en faltas administrativas, que no tengan que ver con un tipo cerrado, sino que sean omisiones o que sean prohibiciones. Y en ese sentido, a mí me da la impresión que entonces podríamos caer en una falta de técnica jurídica al tratar de equiparar una falta grave en un delito. ¿O cuál fue el espíritu del legislador en ese caso? Bueno, el espíritu del legislador, yo sí quiero ser muy claro, pues fue el impacto que tiene incluir en una ley administrativa un delito. Eso es lo que vende, pues, digámoslo así, de manera coloquial, eso es lo que le gusta a los ciudadanos ver, que haya impacto, pues. Lo cierto es que este sistema nacional anticorrupción tiene que funcionar en ambas vías, en la vía penal y en la vía administrativa. Y desde mi punto de vista muy personal no fue adecuado, no fue correcto, hay una falta de técnica jurídica en determinar una falta administrativa grave con una denominación. Las faltas administrativas históricamente han sido tipos abiertos. Entonces, no es correcto que ahora se les dé el contexto de tipos cerrados similares a lo que sería un delito. Por ello es que ahora ya hablan muchos tratadistas de que para configurar una falta administrativa grave se tiene que armar una teoría del caso. Entonces, debemos de cambiar ese paradigma y regresar nuevamente a las faltas administrativas como tipos abiertos. Bueno, aquí nuestro amigo y compañero Ixchel es abogado penalista y en ese sentido yo quisiera preguntarte si dentro del catálogo de delitos existen aquellas faltas graves que señala la ley de responsabilidad administrativa. De hecho, está contemplada por separado, lo que decía el magistrado, y también con antelación de decir, por ejemplo, pues este régimen es un régimen garantista o no, magistrado, y él me comenta que efectivamente el régimen de la responsabilidad administrativa pues es garantista. No podemos decir que lo que comentábamos, que el derecho penal administrativo sancionador, porque no está contemplado, ¿no, magistrado? Es correcto. Mira, hay un libro muy bueno de un colega colombiano que tuve el honor de prologar, que se llama Garantías Convencionales en el Derecho Disciplinario, que está enfocado al derecho disciplinario colombiano, pero que tiene total aplicación en el derecho disciplinario mexicano. No podemos olvidar que en el 2011 hubo una reforma importantísima que generó un cambio de paradigma en la protección de los derechos humanos. No podemos olvidar que México es parte de diversos tratados internacionales que protegen y tutelan este tipo de cuestiones, y que este régimen además es un régimen garantista. Así está concebido. El régimen anterior no era un régimen garantista, este sí. Entonces, debemos de cuidar mucho esa parte, y el que las faltas administrativas graves estén conceptualizadas como delitos también puede propiciar un tema de non bis in idem muy complejo. Esta parte, magistrado, disculpe nuestra ignorancia, ¿a qué se refiere cuando dicen que es garantista? O sea, ¿qué fondo tiene ese concepto? Bueno, lo que pasa es que los regímenes inquisitivos o de, como dice nuestra amiga Liz Padilla, de derecho penal del enemigo, son los que, en donde hay una reducción de garantías individuales, ahora ya traducidas en derechos humanos. Los servidores públicos están sujetos a un régimen especial de sujeción, así se dice, es el término. Pero este régimen especial de sujeción no es suficiente para que se les reduzcan estas garantías, esos derechos humanos. Entonces, cuando es un régimen garantista, es que se tiene que ponderar de manera clara en dónde está el derecho individual y las garantías y derechos humanos que tutela tanto la Constitución como los tratados internacionales, y en dónde está también aquí parado el interés público. Entonces tiene que haber un balance entre una cosa y otra. Entonces, eso es precisamente lo que distingue o lo que pone la diferencia entre un régimen garantista y un régimen impositivo, pues,
de reducción de garantías, ¿no? A propósito de la bibliografía que nuestra compañera Alma señalaba al inicio de nuestra plática, ¿cómo va? Algo nos platicaba de sus publicaciones bibliográficas en términos de su aportación en su experiencia como abogado. ¿Cree que pronto podamos tener algunos de sus libros que parece que están agotados? ¿Cuál es el estatus? Les platico, miren, el primer libro que publiqué con Porrúa, Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, tuvo 2 ediciones, en 2007 y en 2010. La primera edición que salió en 2007 la hice cuando yo era abogado litigante. Tenía yo precisamente esa circunstancia y esa visión, y en aquel libro pues hago yo reflexiones respecto del trabajo de los órganos internos de control y hago un análisis práctico de la ley vigente en aquel entonces y lo que yo consideraba las deficiencias que aquel régimen tenía. Que por cierto, muchas de esas cuestiones que yo comenté en aquel entonces fueron retomadas en el nuevo régimen. Ya posteriormente, en 2016, publiqué otro libro con Porrúa, que es el que llamamos Derecho Disciplinario Mexicano, Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Ese ya tuvo 2 ediciones, 2016, 2017, y ahorita estamos a punto de sacar la 3ª edición ya con cuestiones mucho más prácticas que las 2 primeras ediciones que eran meramente doctrinales, o bueno, no meramente doctrinales, meramente de lo que estaba en la ley, ¿no? Ahorita ya 2 años y medio de aplicación práctica de la ley, pues ya pudimos hacer un análisis mucho más completo de las cuestiones prácticas. ¿Y ese para cuándo estará listo? Yo esperaría que para marzo de este año ya esté listo. Perfecto, lo vamos a comprometer para ver si nos pudiera dar las primicias de esa publicación, tratando de saber el fondo, el índice, etcétera, sobre todo para… Por supuesto, si quieren ahorita les comparto algunos documentos preliminares que van a formar parte de esa 3ª edición para que los vayan conociendo y puedan ustedes compartirlos con todo su público, y ya posteriormente, en cuanto salga el libro, pues con mucho gusto hacemos una presentación aquí con ustedes. Muchísimas Claro que Se lo gracias. vamos a agradecer, magistrado. Muchas gracias. Nos dice la producción que tenemos ¿cuánto tiempo aún? 3 minutos. Un poquito menos de 3. Pues hacemos la invitación extensiva a nuestros patrocinadores presentes y futuros para que inviertan en publicidad a través de red social, Orbe Network, entre peritos y abogados. Tenemos este año un calendario bastante ambicioso. No sé si puedas dar, por favor, un adelanto de nuestro personaje próximo. Sí, viene la doctora Liz Padilla con el tema de la ley Nieto y posteriormente el 16 viene nuestra compañera Maru con algún tema. Todavía no sabemos el tema, pero estamos en pláticas para poder traerlo para acá. Perfecto. Pues muchas gracias. ¿Podrías despedir, Alma, por favor, el programa? Gracias, claro que sí. Pues agradecerle a todo nuestro público en general el día de hoy habernos sintonizado nuevamente, deseando que tengan un excelente inicio de año y pues que nos sigan sintonizando. Magistrado, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y esperamos volver a verlo por acá. Al contrario, muchas gracias, es un honor estar aquí con ustedes, un saludo a toda esa audiencia y cuando me inviten estaré aquí con ustedes con mucho gusto. Muchísimas gracias. Qué amable. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.